¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Franklin Arellano, responsable del curso de habilidad verbal. Y nuevamente estamos aquí en el grupo Ciencias, donde están los mejores. En esta oportunidad, chicos, vamos a desarrollar el tema de la referencia o las referencias textuales, o también llamado DEICIS. Es un tema sumamente importante para revisar el análisis del texto. Y precisamente ustedes saben que comprensión de textos es un temita al cual hay que dedicarle bastante tiempo, hay que dedicarle una atención especial, pero para llegar a esos niveles de comprensión de análisis de texto, vamos a empezar con este estudio de la referencia, que nos va a permitir trabajar mejor los textos, ¿ya? A ver, pero ¿de qué se trata la referencia o DEICIS? Vamos a empezar con un ejemplo, a partir del ejemplo vamos a conceptualizar y luego desarrollaremos las clases de referencia o DEICIS que hay. Se van a dar cuenta que es muy importante para nuestro trabajo de comprensión de textos. Vamos a empezar con un ejemplito. A ver, el ejemplo dice así, tenemos un texto de ejemplo, dice así: Pedro fue a buscar a Pablo y éste le pidió que lo acompañe al cine, pero él no quiso ir, ¿ya? La pregunta que te hago, las preguntas que les hago para este texto tan fácil, tan sencillo, tan conciso, las preguntas son dos. Primero, la primera pregunta es, ¿quién pidió compañía? Y la segunda pregunta es, ¿quién no quiso acompañar? ¿Ya? Esas son las preguntas. ¿Quién pidió compañía? Y ¿quién no quiso acompañar? Revisemos otra vez el texto. Pedro fue a buscar a Pablo y éste le pidió que lo acompañe al cine, pero él no quiso ir, ¿sí? Contéstame, por favor, ¿quién es el que pide compañía y quién no quiso acompañar? Veamos entonces lo que tenemos aquí. Dice, Pedro fue a buscar a Pablo y éste le pidió que lo acompañe al cine, pero él no quiso ir. ¿Quién habrá pedido compañía? ¿Será Pedro el que pidió compañía? ¿Será Pablo el que pidió compañía? ¿Cuántas veces estamos leyendo textos más complejos, textos filosóficos, y muchas veces, y hasta en textos fáciles, nos podemos perder en las ideas y ya no sabemos de qué o de quién nos están hablando? Ese problema lo podemos superar, por ejemplo, utilizando adecuadamente las referencias, ¿ya? A ver, ya tú debes tener la respuesta: ¿quién pide compañía y quién no quiso acompañar? Dice, Pedro fue a buscar a Pablo y éste le pidió que lo acompañe al cine. Vamos a ver, señalamos aquí a ¿ya? Dice, le pidió compañía, le pidió que lo acompañe. ¿Quién será ¿Pedro o Pablo? Porque si es Pedro, entonces el que pide compañía es Pedro. Si es Pablo, el que pide compañía es Pablo, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién pidió compañía? Y el otro será el que no quiso acompañar. Ahora, es un pronombre, en este caso es un pronombre demostrativo y va a aludir a uno de los sujetos anteriormente mencionados. ¿A quién va a aludir ¿A Pedro o a Pablo? Vale decir, cuando se utiliza en un texto, sea para la redacción o de repente estamos leyendo un texto y nos encontramos con este pronombre que está aquí, tenemos que saber que a quien está aludiendo es al que está más cerca, ¿ya? Es al que está más cerca. ¿Más cerca a quién? Más cerca a este pronombre. Dime, ¿quién está más cerca a este pronombre? ¿Pedro o Pablo? ¿Quién? Ajá, te escuché hasta aquí. Entonces, cuando dice, Pedro fue a buscar a Pablo y éste le pidió que lo acompañe, ¿quién es este? Este es Pablo. Entonces, si este es Pablo, el que pide compañía es Pablo, no Pedro. Es Pablo el que pide compañía. Dice, y le pidió. ¿A quién le pidió que lo acompañe? A él, pero ahí no dice a él, dice le. Es un pronombre que está reemplazando a él. ¿A quién le pide compañía a Pablo? Se lo pide a Pedro, ¿ves? Entonces vamos a decir que es Pablo y le es Pedro. Le pidió a Pedro que lo acompañe, ¿Quién pide compañía? ¿Se acuerdan quién pide compañía? Y pidió que lo acompañe. ¿Quién pide compañía? Pablo, ¿sí o no? Entonces, el que pide compañía es Pablo. Se está refiriendo a Pablo. Dice, y le pidió que lo acompañe al cine, pero él no quiso ir.
¿Quién fue el que no quiso ir? Bueno, debe ser el otro sujeto, ¿no es cierto? No va a ser el sujeto que pidió compañía, debe ser a quien le pidieron compañía. ¿Y a quién le pidieron compañía, chicos? ¿Ah? Vamos a ver aquí. Pero él no quiso ir. ¿Quién fue el que no quiso ir? Pedro. Pregunto entonces, cuando dice Pedro fue a buscar a Pablo y este le pidió que lo acompañe, ¿quién es este? Pablo, que es el que pide compañía. ¿A quién le pidió? A Le, que es él, vale decir Pedro. Este lo sigue siendo Pablo. Pero él, ¿quién es él? Pedro, no quiso ir. ¿A dónde no quiso ir, chicos? ¿Ah? ¿A dónde no quiso ir? ¿Al mercado? ¿Al cine, sí o no? ¿Es necesario decir él no quiso ir al cine? ¿Es necesario decirlo? No es necesario decirlo, se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende. Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una flechita así, ¿correcto? Ya sabemos que aquí hay una expresión que no se ha dicho, pero se sobreentiende, ¿ya? Se sobreentiende que aquí falta la expresión el cine. No se dice porque se sobreentiende. Estas son las referencias del texto. Estas son las referencias. Lo que está aquí con amarillo son referentes del texto. Lo que está con azul son referentes del texto. Esto que está aquí, esta flechita también es un referente del texto. Entonces, ¿qué son los referentes del texto? Mírenme. Los referentes del texto son palabras, mire, azulito, azulito, son palabras o también omisiones o elisiones, omisiones o elisiones, que se hacen en un texto para referirse a una idea mencionada en otra zona del texto. Esos son los referentes. Entonces, si lo que está aquí con amarillo y con azul son referentes, a esto que está acá, mira, ve, a esto le vamos a llamar así, ¿ya? Le vamos a llamar idea referida, ¿correcto? Pedro es una idea referida. ¿Por qué Pedro es una idea referida? Porque a Pedro se está refiriendo el y el él. Pablo también es idea referida. Pablo también es idea referida. ¿Por qué Pablo es idea referida? Porque el referente este y el referente lo se está refiriendo a Pablo. Y cine también es idea referida, así es. ¿Por qué también es idea referida a cine? ¿Ah? ¿Por qué cine también es idea referida? Porque este espacio que está aquí, donde no fue necesario decir el cine, se estaba refiriendo al cine, ¿no es cierto? Pero él no quiso ir. ¿A dónde no quiso ir? Al cine. Entonces, cine es idea referida. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que los referentes son elementos del texto que permiten aludir a ideas que están en otras zonas del texto. Esos son los referentes. ¿Y qué son las ideas referidas? Las ideas a las cuales aluden los referentes, ¿ya? Las ideas a las cuales aluden los referentes. Entonces, tenemos aquí el concepto de referencia. Es la acción comunicativa, claro, porque se utiliza en los textos, sea en los textos escritos o en los textos orales. Por eso se dice que es una acción comunicativa. De aludir o referirse a cierta zona del texto mediante otras palabras o elisiones. Elisiones son omisiones, ¿correcto? Entonces, en este ejemplo, en este pequeño texto, nosotros hemos identificado tanto los referentes como las ideas referidas. ¿Cuál es la importancia que tienen los referentes cuando redacto un texto? Bueno, por ejemplo, me permite escribir correctamente sin estar repitiendo ideas. Eso es cuando voy a redactar utilizando referentes. Pero ¿cuál es la importancia cuando estoy analizando un texto? Gracias a la identificación de referentes voy a saber de qué o de quién me están hablando, ¿no es cierto? Ahora, los referentes o las referencias tienen sus clases. Tenemos la referencia exofórica y la referencia endofórica, ¿ya? Tú sabes que exo significa fuera y tú sabes que endo significa adentro, lo sabes por tu clase de etimología, ¿no? Ahora, ¿qué son las referencias exofóricas? Tú sabes que todo referente alude a una idea que está en otra zona del texto. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Pero también hay referentes que aluden a ideas que no están en el texto. En serio, no están en el texto, pero algún concepto se refiere. Por ejemplo, si decimos así, por ejemplo, si la oración dice así, este es mi país, dice el texto. Este es mi país. Este es un texto, esta oración es un texto. Este es mi país. Pero aquí
antes de esta oración, yo no he mencionado a ningún país. No hay ningún país al cual he mencionado antes. Solamente dice aquí, ¿no es cierto? Solamente dice aquí, este es mi país. Ahora, al decir este es mi país, debe estarse refiriendo a un país que está en la mente de quien está escribiendo el texto, pero que no está escrito en el texto. Esos son los referentes exofóricos. Los referentes exofóricos, entonces, son aquellos que aluden a conceptos que no están de manera explícita en los textos, no están escritos en el texto, pero se refiere a lo mejor a alguna situación o alguna realidad que de alguna manera va a formar parte del contexto en el cual se va a enmarcar el contenido del texto, ¿ya? Esos son los referentes exofóricos. Y un texto, por ejemplo, podría empezar así. Un poema podría empezar así. Si dice, este es mi país, y no tengo la referencia a qué país se está aludiendo, entonces, de todas maneras voy a entender que algún lugar llamado país, ¿no es cierto?, o algún lugar que es un país debe estarse refiriendo el autor del texto. Pero también encontramos las referencias endofóricas, que es de repente lo que más encontramos en los textos, ¿ya? Las referencias endofóricas aluden a conceptos que sí están dentro del texto. Y con esto es con lo que más vamos a trabajar. Son las referencias o las ideas referidas sí están en el texto. Por ejemplo, y vamos a decir que las referencias endofóricas podría ser la anáfora, la catáfora y la elipsis. ¿Ya? Tenemos 3 clases de referencias endofóricas. No te olvides, las referencias endofóricas sí van a tener sus ideas referidas dentro del texto, mientras que las referencias exofóricas aluden a ideas que están fuera del texto. Ahora vamos a trabajar y vamos a desarrollar estos 3 tipos de referentes: la anáfora, la catáfora y la elipsis. Tenemos la anáfora como uno de los referentes endofóricos del texto. Y como siempre vamos a empezar con un ejemplo para luego conceptualizarlo. Así vamos a entender mejor el concepto, ¿ya? A ver, acá dice así: Adán y Eva fueron al cine. Ambos vieron una película de acción. La preguntita es muy sencilla. ¿Quién vio la película de acción? ¿Solo Adán? ¿Solo Eva? ¿O los dos? ¿Ah? Claro que sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos un referente. Tenemos un referente. Ambos, ¿correcto? Ese es un referente. Ambos, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo tanto a Eva como a Adán, ¿correcto? ¿Te das cuenta para dónde están yendo las flechitas? Están yendo para atrás. ¿Por qué? Porque la anáfora es un referente que alude a una o más ideas antes mencionadas. Por eso es que la flechita va para atrás. Esta es la anáfora. Ambos es la anáfora. Adán y Eva son ideas referidas, ¿ya? Aquí vamos a escribirlo, mira, ve, esta es nuestra anáfora, ¿ya? Esta es la anáfora y Adán y Eva son ideas referidas. ¿Por qué son ideas referidas? Porque son ideas a las cuales se le está aludiendo, ¿ya? Son ideas a las cuales se le está aludiendo, por eso son ideas referidas. Ambos es la anáfora. Entonces, ¿qué es una anáfora? Una anáfora es un referente que alude a una o más ideas antes mencionadas. Ambos, ¿a quién está reemplazando? Adán y Eva. ¿Qué hace la anáfora? Reemplaza ideas antes mencionadas. ¿Correcto? En la redacción, ¿para qué me sirve? Para no estar repitiendo palabras. En el análisis del texto, ¿para qué me sirve? Para saber de qué o de quién me están hablando. La anáfora es el referente que alude a una idea antes mencionada. Ahora veamos la catáfora, ¿sí? Otra vez empecemos con el ejemplito. Dice así: la causa de la guerra fue la codicia. Una oración que puede formar parte de un texto. La causa de la guerra fue la codicia. Una de estas partes de este texto, una de las palabras de este texto, está presentando una idea. Es decir, está anunciando lo que vendrá. Y acá dice, la causa de la guerra fue la codicia. Fíjense este verbo que está acá. Miren este verbo que está acá. La causa de la guerra fue. ¿Te das cuenta que este verbo está presentando a la causa de la guerra llamada codicia? ¿Sí? Este fue que está aquí es la catáfora. Vamos a escribir aquí, pequeñito nomás. Catáfora. La codicia, ¿qué será la codicia? La codicia es la idea referida. ¿Te das cuenta para dónde va la flechita?
la flechita va para adelante, ¿te das cuenta? ¿Sabes por qué la flechita va para adelante? Porque la catáfora lo que hace es presentar o anunciar lo que vendrá en el texto. ¿Por qué es tan importante la catáfora? Porque como cualquier otro referente, permite la organización de ideas y anuncia una idea que vendrá cuando lo estamos escribiendo. Y en el análisis del texto, si yo identifico la catáfora, ya sé que mentalmente me voy a preparar para recoger o recibir una nueva información que está siendo presentada precisamente con la catáfora. Entonces, ¿qué hace la catáfora? La catáfora, chicos, alude a una idea que vendrá. La catáfora presenta o anuncia ideas. La causa de la guerra fue. ¿Qué podrá venir después del fue? La causa de la guerra. A esta idea que ha sido presentada por el fue se le llama idea referida. Y el fue es la catáfora. Entonces, recuerda, en las catáforas las flechitas van para adelante. ¿Y por qué la flechita va para adelante? Porque presenta o anuncia ideas, ¿ya? Vamos a ver ahora el tercer tipo de referente endofórico, la elipsis. La elipsis. Y otra vez empezamos con un textito. Dice, debemos también afirmar que a esta teoría se le suma la de Platón. Así dice nuestro textito. Debemos también afirmar que a esta teoría se le suma la de Platón. A esa teoría de la cual me están hablando, se le suma ¿qué de Platón? ¿Se le sumará la camisa de Platón? ¿Se le sumará la novia de Platón? ¿Se le sumará qué de Platón? Otra vez, debemos también afirmar que a esta teoría se le suma la de Platón. ¿Te das cuenta que entre la y de falta una palabra que no se ha dicho porque está sobreentendida? ¿Te has dado cuenta? Mira, debemos también afirmar que a esta teoría se le suma la de Platón. ¿La camisa de Platón? No. ¿La esposa de Platón? No. Entonces nos damos cuenta que en esta parte de acá falta una palabrita. Es una palabrita que no se ha dicho porque está sobreentendida. Dime, ¿qué palabrita falta? Debemos también afirmar que a esta teoría se le suma ¿la qué? La teoría de Platón, ¿ya? Ahora, veamos, ¿qué es la elipsis? La elipsis es un referente, ¿correcto? Es un referente cuya expresión se ha omitido. Y se ha omitido esa expresión porque está sobreentendida. Entonces, la idea referida, ¿no es cierto?, será teoría. Y aquí no podemos subrayar ni cerrar nada porque simplemente la elipsis no está escrita en el texto. La elipsis no está escrita en el texto. Entonces, solamente sabemos que en alguna zona del texto se ha omitido una expresión porque está sobreentendida. Cuando redactamos, ¿para qué nos sirve? Para evitar repetir las palabras también. Cuando leemos, ¿por qué es tan importante identificar en dónde hay una elipsis? Para saber que ahí hay un concepto que no lo debemos perder de vista, porque para el autor del texto, ahí donde se ha elidido, se ha omitido una expresión, hay una idea que un buen lector, y solo un buen lector, tiene que descubrir. Entonces, la elipsis también es un referente cuya expresión se omite porque el concepto está sobreentendido.